Si estás pensando en invertir en apartamentos en Paraguay, este es el tipo de producto que más se está vendiendo ahora mismo. Pero el problema es que mucha gente se queda solo con el precio y no entiende por qué estos pisos realmente funcionan. Porque no están pensados para el superlujo, están pensados para alquilarse rápido, con baja entrada y con demanda constante. Y si no entiendes eso, puedes comprar algo más bonito pero mucho menos rentable. En este vídeo te voy a enseñar cómo son por dentro, cuánto cuestan realmente y qué números puedes esperar si decides invertir en uno de estos. Bueno, bienvenidos de nuevo, os saludo, pero esta vez estoy desde Luque, Asunción. No, Gran Asunción. Gran Asunción. Estamos más o menos como a 15-20 minutitos de lo que es la ciudad de Asunción y hoy estoy con Ignacio Cid, por fin en persona, que habíamos coincidido una vez, pero de manera online. Hoy estaba conmigo porque él es el director técnico de OGA. Concretamente estamos en OGA Ciudad Jardín y vamos a hacer un pequeño recorrido para poder mostrarles a la gente el producto que ya tenéis terminado y que se hagan un poquito una idea de qué es invertir aquí en Paraguay. Así que vamos a dar una vueltecita, vamos a ver lo que son las zonas comunes del edificio, vamos a ver también los dos tipos de, vamos a decir, de unidades más demandadas, que son tanto los monoambientes como los apartamentos de una habitación, y Ignacio, que ha sido el responsable de un poco co-crear toda esta visión, nos va a ir acompañando y contando cositas de cada uno para que bueno, sepáis cuál fue todo el proceso y cómo llegamos aquí. Muy bien. ¿Vamos? Perfecto. Bueno, este es un monoambiente normal en Paraguay. Nuestros apartamentos todos se caracterizan porque tienen, en este proyecto todos tienen una terraza para poderse sentar a disfrutar un poquito de la temperatura. Al español le gusta tener un balconcito. Tenemos una cocina integrada, salón, es un apartamento con buenas dimensiones, tiene 36 metros cuadrados, un baño completo. La ventaja que tiene este proyecto es que este está orientado este-oeste, con lo cual nunca le da el sol. Directo, claro. Pero hay una luz espectacular. Entiendo que esto lo tenéis ahora mismo en Airbnb, ¿no? Este sí. Es un formato que lo tenéis justamente preparado y decorado para alguien que viene de distancia corta o estar una temporada. Casi todos estos apartamentos vienen por temporadas cortas. Hay veces que se alquila una semana, hay veces que se alquila 2 semanas. Tiene muchísima ocupación en cortas estadías. Muchísima, pero muchísima. Estamos hablando por encima del 70% de ocupación en cortas estadías. Wow. Es un número enorme, ¿no? Para nosotros, sí, ¿no? en nuestro, te diría que en nuestra manera de pensar o de plantear el proyecto, estimamos que estaríamos en torno al 55, como mucho un 60% de ocupación anual, que ya es un numerazo. Un 70% está muy por encima de nuestras expectativas. También tenemos la gran ventaja que ofrecemos un producto diferente al que hay hoy en día en el mercado, ¿no? En el mercado de Asunción es un mercado de ciudad, en el cual la gente pues está encerrada, y nosotros lo que ofrecemos es un mercado de verde, de campo, ¿no? Pero con todas las amenidades que puede tener, te diría, un edificio de superlujo en Asunción. Si te está gustando este vídeo y quieres que siga viniendo a sitios como este para explicarte cómo se vive aquí y cómo invertir fuera, te pido por favor que te suscribas y me dejes un like, que me ayuda muchísimo a seguir viniendo a sitios como este y documentarlo todo para que tú lo puedas ver desde casa. Por otro lado, también te comento que tenemos un grupo de inversores donde estamos constantemente presentando oportunidades en mercados emergentes, como por ejemplo Paraguay, y si te interesa te voy a dejar ese link en la descripción de este vídeo para que puedas entrar. Este apartamento es de un dormitorio. Te diría que para largas estadías tiene más salida, ¿no? La gente ya busca esto, viene gente a pasar 2, 3 semanas, 4 semanas, un mes, y busca ya tener un apartamento que tenga un espacio para dejar la zona de día con la zona de noche separada, ¿no? Puedes tener a gente, puedes tener tu zona de descanso en otro sitio, incluso para vivir, me refiero. Ya dejando un poquito de lado las cortas estancias, eso ya es un sitio que una pareja, una persona soltera, pues es más cómodo para estar a larga estancia. Nosotros hemos intentado mantener los estándares de construcción europeos, pues por ejemplo poner un porcelanato en el piso, por un tema de tráfico. Bueno, no hemos querido poner cerámica, que en muchos de los edificios se coloca cerámica por un tema de coste también. Otras cosas que hemos utilizado ha sido aluminio. Otra cosa que hemos buscado ha sido un poquito de diseño en la cocina. Normalmente no se acaban los frentes de cocina, se colocaba un revoco y una pintura. Nosotros buscamos integrar esta baldosa, que aparte nos gustaba mucho porque es parecida a la que hay en el metro de Francia o de París. Y por ejemplo, otra cosa que intentamos es introducir lo que es el quincho, que es la layota, dentro de lo que son los baños. Intentamos buscar también unos baños completos, siempre buscando los estándares europeos, ¿no? Las puertas, buscamos unas puertas que fuesen
de madera, que no fuesen una lámina de madera únicamente. Unos armarios muy parecidos a los que tenemos en Europa. ¿Cuántos metros cuadrados estamos hablando que tiene este departamento? Este apartamento tiene, me parece que son 45, 48 metros cuadrados. ¿Y el anterior? El anterior tenía 36. Lo que llama muchísimo la atención es que tú subes la persiana y ves verde. Me encanta. Verde, todo verde. Dentro de las amenidades tenemos el Kids Room. En teoría está planteado para que jueguen los niños, ¿no? Pero muy importante esto porque entiendo que aquí son muchas familias, Claro. que eligen esta zona para vivir, Claro. entonces el tener este tipo de amenidades puede ser... O incluso el fin de semana que viene mucha gente. Esto les da como cierta categoría al edificio y mucha gente busca tener esos. Tenemos también el gimnasio, ¿no? El gimnasio está cerca de la piscina, con lo cual lo que te ayuda es a que tienes calor, me salgo, me ducho, me baño. Y yo creo que sí aumenta muchísimo el valor el tema de tener un gimnasio, aunque sea un gimnasio pequeñito. Claro. Yo, por ejemplo, que viajo mucho, siempre que voy a un Airbnb, obligatorio que tenga gimnasio. Claro. Os voy a contar unas cositas ya que estamos aquí. Yo os voy a explicar un poquito cosas que hemos utilizado en Paraguay. En Paraguay es un país que hace muchísimo calor. Una de las preocupaciones que teníamos nosotros es la transmisión de calor dentro del edificio, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue aplicar un sistema arriba de un ladrillo que tiene 3 celdas para evitar la transmisión de calor en las fachadas. Pero en el techo lo que hicimos fue utilizar un techo alivianado con isopor. Ok, que isoporo, esa palabra la Isopor escuché. es el Porexpan. Sí. El Porexpan tiene la particularidad de que es un muy mal conductor de temperatura, es decir, tanto frío como calor no te lo transmite, y el segundo no te transmite el ruido. Esto es un atenuador de ruido, pero a su vez es un atenuador de calor y de frío. Y ahora también hablando del parking, porque sé que el parking también es un producto muy interesante, ¿no? Que vosotros lo valoráis mucho porque Claro. muchas personas también tienen esa necesidad de una plaza de parking. En Asunción, sobre todo en el público local, todas las familias tienen 1 o 2 vehículos. Todas las Por familias. necesitas moverte en coche para todos Claro, los sitios. necesitas vehículo para ir a cualquier sitio. La ventaja que tenemos nosotros es que estamos muy cerca de lo que va a ser la futura estación de tren de Luque. Dentro de las cosas que os explicaba esto, Eso sí. cosas curiosas, ¿no? ¿Qué hice yo en el proyecto? Fijaros que allí está más alto que aquí. Este edificio hace rampa. ¿Qué ocurre? Si llueve, el agua arrastra y se va toda afuera. Nunca se inunda el sótano. Qué buena. Se nota. Cosas curiosas. Dentro del edificio tenemos piscina, cancha de pádel, un parrillero, que este parrillero sirve como el tercer tiempo de la cancha de pádel y la cancha de fútbol. El tercer tiempo es muy común en Paraguay, en el cual haces un partidito y si no hay asado después no existes. Claro. Entonces ahí llenas el tercer tiempo, ¿no? Más o menos unas... ¿Cuántas te diría- parrillas encendidas? 4 que hay allí, 5, 6, 7, 8, 9 parrillas. Solo en las zonas comunes. Para que Solo vean en zonas comunes. la importancia del asado aquí en En Paraguay. Bueno, dentro del edificio tenemos esta sala que es una sala de cowork, en la cual la gente viene a trabajar, viene a hacer sus propias reuniones. Nosotros que somos nómadas digitales un poco, Claro, esto es clave porque a claro. veces siempre estás buscando un sitio o incluso quedas con clientes, amigos, no sabes dónde llevarlo, está Claro. muy cómodo. El salón de eventos está planteado para que entren alrededor de unas 120 personas. Wow. Es un salón de eventos Es grande, grande, es ¿no? importante. Enorme. Ninguno de los vecinos de la planta tercera que está debajo de esta se ha quejado del ruido. Ninguno. Aquí salimos a la otra zona, al otro quincho, que este es para mí de los mejores salones que tenemos aquí. Aquí te sientas, ves la parrilla, te sientas y es todo verde. El parrillero suele ser alguien, amigo, familia. En la cultura del parrillero es impresionante. Es, como le digas a un parrillero que ha hecho mal la carne, te mata. No te hace nunca más Nunca parrilla. más, ¿no? Bueno, el proyecto empieza a construirse en 2021. Nosotros teníamos, durante la fase de Pozo, éramos una empresa poco conocida en el mercado y teníamos, digámosle, que pocas ventas por ser poco conocidos, ¿no? En este país funciona que tienes que dar una cierta seguridad al mercado para que funcione. Y había apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios en el proyecto. No teníamos en ese momento monoambientes. Decidimos, por un tema comercial, unir departamentos y separar otros para hacer apartamentos de monoambiente e incluirlos dentro de nuestro abanico de apartamentos, ¿no? El primer apartamento que se vende de ese tipo de monoambiente se vendió por 28.000 y pico, no llegó a $29.000. Pero todavía estaba sobre... En Pozo. En Pozo.
En Pozo. Habíamos empezado la obra, pero estábamos en Pozo. Estábamos haciendo cimentación, llamémosle, aquí se utilizan pilotes, estamos haciendo una cimentación profunda. Y se vende a 28, 29, no llegó a 29.000 dólares. ¿Más El o menos primero. cuántos metros Era un aproximadamente? apartamento de 37 casi, 36 y pico, 37 metros O cuadrados. sea que ni siquiera era uno de los más pequeños. Te diría que en ese momento era de los más pequeños, Ok. ¿ok? Era un monoambiente de los más pequeños, pero igualmente 37 metros cuadrados para un apartamento, un monoambiente, es un apartamento que está bastante bien. No es un apartamento en el que te sientes agobiado. Sí. Después de ese vimos que empezaba el run run de los monoambientes y funcionó también. Nosotros al final tuvimos 31 monoambientes, me parece que fueron. Hubo un señor que lo compró como inversión. Antes de acabar el proyecto, ese mismo monoambiente, él se compró dos, ese mismo monoambiente lo vendió por 40.000 dólares. Wow. Antes de acabar el proyecto, o sea, Antes de ni acabar siquiera el se había proyecto entregado. estábamos, te diría que en 16 meses. O sea, que Se digamos vendió que los dos, cada uno por 40.000 dólares. Hoy en día el apartamento está costando, está saliendo acabado tal y como lo habéis visto, hoy en torno a 44, 46.000 se está vendiendo. qué bueno. O sea, que Así tuvo una vestido. ganancia como de 12.000 euros en ¿cuánto tiempo? 16 meses. 16 meses. Él tuvo una plusvalía enorme, ¿no? Mm, mm. Claro, no es lo mismo vender un proyecto en Pozo, en el cual tú apuestas sobre una empresa, y más nosotros en ese momento, que éramos una empresa que empezábamos en el país, como empresa, yo llevaba mucho tiempo, pero era una empresa que empezaba en el país, Ujú. te tienes que ganar el mercado. Y bueno, con las torres que hemos hecho aquí, 200 apartamentos acabados, yo te diría que tenemos ya un ratio muy grande, ¿no? Ningún extranjero, ninguna empresa ha venido al país y para hacer oye, voy a hacer un fase uno ha hecho 200 apartamentos, ha hecho 22.000 metros cuadrados de techo. Claro, Nadie. porque vosotros tenéis ahora mismo, digamos, los edificios donde estamos ahora, que son Oga Ciudad Jardín, Sí, pero también hay otro proyecto que es Paseo Rosario, ¿no? Que entiendo que también está por aquí cerquita. claro. Nosotros tenemos ahora en Pozo, Prepozo, tenemos Oga Paseo Rosario, en el cual es un proyecto un poquito, digámosle, un desarrollo un poco más grande Ujú. en cuanto a viviendas. Pero a nivel características es parecido, ¿no? A Sí, este nivel de amenidades, un poco exacto. el Nosotros estilo. seguimos apostando por las amenidades, ¿no? O Ujú. sea, que sea un poquito más económico que en la zona de centro es por la zona, pero nosotros no diferimos en calidades. Incluso diría que tenemos mejores calidades que muchos de los apartamentos que están en la zona premium de Asunción. Es un apartamento que va a ser un barrio, llamémosle, la primera fase va a ser un barrio cerrado, en el cual van a aparecer diferentes edificios, siempre con las mismas características, piscinas, parrilleros, salones de eventos, cowork. Va a estar muy cerquita de la estación de tren, de la nueva estación de tren. Hay un proyecto de estación de tren que se tendría que acabar antes de 3, 4 años. Y vamos a estar muy cerquita, caminando, 20 minutos caminando. Y bueno, es un proyecto, diría, más largo plazo que este, ¿no? El proyecto se ha empezado ya, Ujú. estamos a punto de iniciar la cimentación, ya se ha hecho movimiento de suelos, la explanada, y vamos a La empezar. primera palada, ¿no? Que dicen. Y aprovecho ahora justamente a comentar de que si os interesa saber más información sobre este proyecto nuevo que tienen, que es justamente el de Paseo Rosario, os vamos a dejar un link en la descripción de este vídeo donde vais a poder registraros para poder descargaros el dossier y recibir toda la información. Y bueno, es un momento muy interesante porque estáis en ese punto. Bueno, ahora en el proyecto que estamos, este está entregado, quedan algunas unidades, pero el de Paseo Rosario todavía está no sé si en pozo o prepozo, ¿cómo le llamaría? Ahora estaríamos todavía en prepozo. En prepozo. Entonces, todavía tienes una oportunidad muy interesante a nivel precios y esa plusvalía y esa ganancia de, pues, obviamente haber entrado temprano. Yo solo quería decir una cosa respecto al tema que estaba comentando ahora Stephanie. Hay mucha diferencia del prepozo al pozo y del pozo a cuando empiezas a levantarte por encima de la nariz, sale la nariz por encima del vallado de la obra, ¿no? Los precios, te diría que van subiendo. O Claro. sea, hoy en día el precio en pozo es un precio que puede ser tranquilamente a un 20, un 25% más económico que cuando acabemos la obra. Claro, que la Ellos te obra van más o mejorando. menos, estamos hablando que son como 2 años, ¿no? Más o menos Sí, de... la obra está entre, ponle 18 meses, 16, 18 meses. Ok, o sea, un poquito menos de dos Un años. poquito menos de 2 años. Es una plusvalía bastante interesante Sí, por el tiempo que claro. estás ahí.
Y hablando ahora, Ignacio, un poquito más sobre el tema de números, ¿no? Sí hemos tocado lo que son la plusvalía y demás, pero para el inversor que le interesa comprar, obviamente en un momento temprano, porque además siempre es Ujú. un precio más atractivo, ¿qué rentabilidades puede llegar a esperar un inversor con todo completo, ¿no? Porque la mayoría de las personas que están viendo este vídeo están en el extranjero, son españoles o de cualquier otra parte del mundo, pero seguramente estén fuera de Paraguay y les interese delegarlo al Ujú. 100%, ¿no? Como qué datos en base a vuestra experiencia habéis visto? Nosotros dentro del grupo tenemos una parte, una empresa que se dedica al tema del inmobiliario, ¿no? No únicamente a la compraventa, sino también al tema del alquiler y gestión de alquileres, tanto a corto como a largo plazo. Ujú. Nosotros cuando planteamos el proyecto hicimos una suposición en la cual pensábamos que íbamos a poder mantener una ocupación mínima en corta estadía de un 55 a un 60% de los departamentos con un periodo de retorno del capital de 7 años, más o menos. Ujú. Esas eran nuestras mejores Proyecciones. propuestas y proyecciones, propuestas hacia los compradores, y nos gustaba mucho esa proyección, porque 7 años tener un retorno de un capital es muy bueno, ¿no? Ujú. Hoy en día, después de tener la experiencia y que llevamos en marcha con este proyecto desde noviembre del 2024, que llevamos año y medio, nuestras expectativas se han incrementado, ¿no? Hoy en día tenemos una ocupación en corta estadía de un 70%. Es un numerazo en el cual entre 5 años y 5 años y medio podríamos estar teniendo el retorno del capital. Wow. En largas estadías sí que la curva es, te diría que un poquito menor, en la cual, bueno, hay gente que viene a hacer largas estadías, Ujú. pero el periodo de retorno es un poquito más largo, Claro. más conservador, pero lo que sí que ocurre es que ayuda un poquito al apartamento, a la vivienda, ese no retorno tan rápido, ¿no? Ujú. Envejece mucho mejor. Hablemos del proyecto de Paseo Rosario, que es el otro Ujú. que pues ahora mismo Sí. está teniendo un poquito más de movimiento. ¿Cuáles serían más o menos los precios de entrada en prepozo, ¿no? Tanto para un monoambiente como de una habitación, por Yo, tener una referencia. yo te diría que ya ha ido subiendo. Si hay Mm. gente que compró hace ya unos meses y va subiendo el precio de mercado, es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Mm. Te diría que cuando empezamos, hay gente que ya ha tenido una plusvalía, ponle, de un 12% de cuando empezamos con el primer departamento y Ujú. todavía no hemos empezado. Claro. Te diría que hoy estaríamos en torno a los 34, 35, puede ser, un Desde, ¿no? monoambiente, El precio de desde inicio. Mm. 34, 35.000, y de un dormitorio podrían estar en torno a los 40, 45.000 dólares. Claro, porque entiendo que varía obviamente de la ubicación, de qué en qué planta está, o sea, hay Claro, varios factores que pueden hacer que el precio obviamente varíe y también la fase en la que entre, ¿no? A claro, día de hoy que estamos hablando cuestan esto, pero seguramente si pasan unos meses y ven este vídeo más tarde, pues es claro. normal que La, hayan la ido subiendo. evolución sobre todo es la construcción, lo que hablábamos, ¿no? El tema de aplicar cuando tú no has empezado, Ujú. aplicar cuando ha empezado el movimiento de suelos, aplicar cuando ha salido la cimentación o aplicar cuando has llegado a sacar la nariz por encima o cuando se ha acabado la obra, ¿no? Claro. La gente que apuesta antes tiene un retorno mucho mejor, ¿no? Muchas personas nos preguntan, Ignacio, sobre el tema de cuál es el proceso de compra para un español, ¿no? Creo que hay mucha desinformación, si necesitan hacer la residencia, qué necesitan realmente si quieren invertir con vosotros aquí Dinero, punto. Da lo mismo si tienes residencia, si no tienes residencia, si quieres traerlo aquí, si no quieres traerlo. Nosotros la gran ventaja que tenemos es que el dinero, si eres español, lo puedes depositar en España, no hace falta ni traerlo aquí. Claro, pues tenéis cuenta en Tenemos España y cuenta en tenéis... España porque somos una empresa cuya matriz viene de España, aunque las Mm. empresas son paraguayas, Sí. pero la matriz es española y tenemos una cuenta en España destinada a esto. O sea, es una cuenta que cae directamente aquí en En Paraguay. Paraguay, ¿no? O sea que con tan solo tener el pasaporte me bastaría, Sí, ¿verdad? solo con eso. ¿Tengo que venir físicamente a Paraguay para No, poder comprar? tampoco, tampoco. Nosotros no hace falta ni venir aquí a Paraguay para comprar. Mm. O sea, en algún momento si se tiene que escriturar, supongo que sí que se tendría que venir, pero sería para escriturar. En referencia con las opciones de pago, ¿no? Sí, ya me mencionaste que tenéis cuenta de banco en España, o sea Ujú. que pueden ya sea pagar en España o aquí Sí, en Paraguay. ¿Hay otra opción? ¿Otro método de pago? Aparte de transferencia. yo te diría que cualquiera.
sea, nosotros por aceptamos ejemplo. cripto, por ejemplo, también aceptamos. Desde una LLC, que hay mucha gente que tiene LLC, también aceptamos, o sea, no tenemos ningún problema. O sea que hay bastante flexibilidad Sí. con esa parte. Entonces, si tuviésemos que diferenciar, digamos, de las personas que buscan corta estancia y las de larga estancia, ¿cuál dirías que es el perfil de cada una? Yo te diría que aquí tenemos gente que no busca tener el bullicio que tienes en Asunción. Hoy en día hay un bullicio enorme en Asunción, te diría que con mucha gente, mucho movimiento, mucho ruido. Esto es 100% naturaleza, es 100% tener todo a mano a un cuartito de hora, ¿no? Es la gran ventaja. Gente que viene a pasar noches, a El corta aeropuerto, estadía, el claro, tienes el aeropuerto, aeropuerto al lado a 3 minutos, ¿no? De 3 minutos del aeropuerto. Si vas menos, si vas hacia, te digo, hacia la zona donde va toda la gente a comer, a cenar, lo tienes a un cuarto de hora. El, te diría que el desplazamiento, ya sea en un vehículo privado, en un Bolt, Uber, es muy económico, independientemente de la hora. Hay muchísimos. Los tiempos de espera son muy pequeños, 2, 3, 5 minutos de Sí, muy espera. rápido. Es muy rápido, entonces no es necesario estar en el bullicio para tener todo a mano, ¿no? Ujú. En cualquiera de las ciudades que vivamos, ya sea en España, en cualquier de los países, que el tráfico en la zona de bullicio sea un cuarto de hora, le das un beso en la frente a quien quieras, ¿no? Mm, totalmente. Y cercanía, cosas cerca de aquí, o sea, más allá obviamente del eje corporativo, entiendo que aquí tienes todo lo que necesitas, supermercados, o Claro, sea, si vives aquí, en realidad a pocos minutos tienes en nada tienes. absolutamente Nosotros todo. tenemos a escasos 100 metros un supermercado. De aquí en el otro también está a 100, en el proyecto nuevo también estará a 100 metros. Hoy construido y posiblemente dentro de lo que sería el predio tengamos un propio supermercado, estaciones de tren, bancos, te sitúas, nada, 5 minutos no llega a un banco. Mm, O sea, estamos también, por decir algo, ¿no? Nosotros del centro de Luque estaremos a 3 kilómetros, en la misma calle que cruza y llega al centro de Luque, a la iglesia Nuestra Señora del Rosario. O sea, te sitúas muy bien, ¿no? sí, que no estás en el medio de la nada, vamos, No, que a no, no. pocos minutos Pero estás. estamos justo en el límite, no sé si podríamos llamarlo el límite de lo urbano y lo no urbano, ¿no? Mm, Nosotros estamos ahí en la línea esta, donde empieza el no urbano, que estamos a 20 metros del urbano, ¿no? ujú. Entonces, pero todo nuevo, todo verde, es muy bonito, la verdad. Muy bien, pues oye Ignacio, muchísimas gracias por recibirnos, por ese tour que nos has dado y por todas las preguntas que has aclarado para la comunidad. Y bueno, a todas las personas que les interese, ya sabéis, tenéis el link en la descripción. También pueden venir a visitaros aquí a Cuando Paraguay. quieran. Hay personas que preguntan, ¿no? ¿Y podemos ir a visitaros? Pues aquí os Se come recibimos. muy bien, se cena muy bien, se duerme muy bien. Los paraguayos son encantadores, todos. Hemos encontrado muy pocos paraguayos que no sean encantadores. Viven con la felicidad encima y os recomiendo venir a país a conocerlo. Es el gran desconocido de Sudamérica. Pues muchas gracias, Ignacio. Un placer.